Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel, a Janine, a Sofía, ProColombia también, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a tratar de platicarles, tengo un sesgo porque soy maestro también, entonces muchas veces empiezo y no sé en dónde estoy parado realmente, o sea, qué tanto sepan del tema, qué tanto sepan de esto, entonces voy a hacer una pequeña introducción con un contexto general de lo que es el turismo, para qué, y tener como esa cosa en la mente, ¿no? O sea, ¿por qué estamos apostándole al turismo? ¿Por qué Barranquilla quiere apostarle al turismo? ¿Qué sentido tiene? Y un poquito ya entraré después a hablar sobre el tema de pueblos mágicos. Entonces, les doy este contexto muy breve, algunas cifras para entender en dónde estamos parados en tema de turismo. Hablamos del caso de pueblos mágicos desde el punto de vista, uno, de política pública, pero ya después, cuando tengamos algunas preguntas, un diálogo o alguna discusión, pues más sobre los problemas o las oportunidades que tiene este tipo de programa ya para implementarse en el empresariado, ¿no? Algunos casos de éxito. Entonces, bueno, sí me gustaría, con este sesgo que les digo que tengo de maestro, tratar de empezar a entender el turismo como un fenómeno social, cultural y económico. Entonces, el turismo no es una actividad per se, no es que el hotel es el que hace turismo. El hotel es una parte importante, es una actividad del hospedaje, pero el taxista, la ferretería que vende clavos puede estar conectada en esta cadena de valor del turismo porque son los clavos con los que se hacen las camas. Entonces, es una de las industrias que tiene mayor, digamos, a ver, mayor conexión o cadena de valor en la actividad, pues. Entonces, muchas veces en este tema de pueblos mágicos, cuando íbamos a algún pueblito y queríamos trabajar sobre la idea de que el turismo era una oportunidad para ellos, muchos nos decían, bueno, ¿ya a mí de qué me va a servir, ¿no? El de la tlapalería, el de la ferretería. Bueno, sí te sirve, porque además diversificas tu mercado. Ahora ya tienes al mercado local, a la gente que habita ahí, pero unos señores que vienen de otro lado y que también te van a comprar. Entonces, no es una actividad, no es una industria, sino es un fenómeno que conecta una actividad o conecta un conjunto de actividades. ¿Para qué sirve? Bueno, pues es un generador de riqueza, por un lado. Si, los turisteros dicen que se consuma el hecho turístico, es decir, que hay un intercambio de bienes y servicios por dinero. Si no hay esto, ni para qué. Tenemos un problema en México, por ejemplo, con los cruceros, que llegan a algunas de los destinos turísticos de las playas o de las islas, y que la venta del crucero se hizo en Estados Unidos. Los insumos que llevan los cruceros están en Estados Unidos, y cuando se paran en la isla en México, lo único que dejan es basura. Entonces, eso no nos conviene, ¿no? Y yo creo que nadie está de acuerdo en eso. Entonces, tenemos que empezar a entender que tenemos que generar el hecho turístico, que haya ese intercambio de bienes y servicios producidos por la localidad y que les deje una derrama económica. Entonces, como les decía, es una cadena muy amplia, y lo que tratamos de hacer, o lo que se trata de hacer, es que todos los integrantes de esta cadena ganen algo por el tema del turismo. Bueno, les voy a platicar algunos números nada más para tener el contexto de lo que es el turismo. Ya Manuel nos daba y les daba algunos datos precisos de Colombia. Yo no me voy a meter mucho al detalle, pero sí quería dar este contexto, alguna comparación, porque también encontré ciertas cosas muy positivas para el caso de Barranquilla y de Colombia en particular. La pandemia, como ya decía también Roland, cambió muchísimo la dinámica en el mundo, y este fenómeno turístico, este fenómeno implica que la gente se mueva. Entonces, el lockdown, pues lo que hizo es que no nos moviéramos. Entonces, si no nos movemos,
por definición no hay turismo y se puede ver aquí. A nivel mundial, el turismo es la barra, en 2019 es la barra gris, crecía a tasas anuales del 4%, para atrás me puedo ir, crecía al 5%, inclusive hubo años del 7%. Era una industria que venía los últimos 50 años creciendo y creciendo a un ritmo muy por encima de lo que crece la economía en términos generales. Viene la pandemia y pues a lo que más le pega probablemente, o una de las cosas que más le pega es al turismo. Ya estamos viendo los signos de recuperación. El Medio Oeste para el primer trimestre del 2023 ya presentó un crecimiento en relación al 2019 y yo creo que ya para nivel mundial el año 23 estaremos llegando ya casi a lo que es el 2019. ¿Cómo se ve? Y este es el dato que me gustaría que se quedaran en la cabeza ustedes. Comparé nada más en América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y México. 5 de los países que han trabajado más el tema de turismo. Del lado izquierdo tienen las barritas de llegadas de turistas y del lado derecho los ingresos. Argentina y Brasil para América Latina eran los países que más turismo recibían, Colombia un poco menos. Pero lo que me interesó muchísimo es, si se fijan, Argentina ahorita está un poco amolado y Colombia ha tomado ese papel ahora y le ha ganado terreno a Argentina. Pero además, si ven ustedes, Colombia tenía 4 millones de turistas, 4.4, pero los ingresos eran 6.3. Son 6.3, esto es del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que la relación entre turistas e ingresos es positiva, en el sentido de que con menos turistas estamos recibiendo más dinero. Si se fijan, México, a pesar de que es la barra naranja, a pesar de ser, déjenme llamarlo así, un monstruo del turismo que recibe 38 millones de turistas, sus ingresos son de 28 mil millones de dólares. Entonces, la relación que tiene Colombia es súper buena y esa tienen que mantenerla, porque entonces con menos turistas se están generando más dinero. Si se fijan, a ustedes a nivel mundial les dije, yo creo que este año empezamos ya a salir y a recuperarnos a las cifras de 2019. Bueno, Colombia ya en el 22 está por encima de lo que era el 2019. Entonces, creo que están en un muy buen momento para realmente apostarle al turismo y que el turismo sea una de las actividades que realmente dejen a Colombia una derrama económica. Ahora también quería plantearles esto, porque el programa de Pueblos Mágicos, como me presentaron ahorita, es un programa de desarrollo comunitario. ¿Y qué ha pasado en México con el turismo? Esta es una gráfica nada más para que entendamos también la importancia que tiene en las comunidades, en la gente. El 93% de las empresas que trabajan en el turismo son empresas de hasta 10 personas. Es decir, la mayor cantidad de las empresas que están en el sector turístico son pequeñas, son micros. Entonces, hay una oportunidad de que todos ganemos del turismo. Sí, efectivamente también hay las empresas grandes, pero pequeñas empresas pueden beneficiarse del turismo. Estas son unas tablas un poco difíciles, a ver, voy a tratar de explicarlas. Si yo divido la población en deciles, es decir, el 10% de la población en función de su ingreso, y el decil 1 es el 10% de la población más pobre, el 2 el 10% que le sigue, en fin, hasta llegar al decil 10, que es el 10% de la población más rica. Tengo esa relación en México en el turismo. Ahí está dividido esos cientos de la población por el monto de ingreso que tenían familiar y luego el gasto que tenían en el turismo.
Y si se fijan para el año 2016, que es la tabla de la izquierda, la gran mayoría de la gente que tenía más ingresos, es decir, los deciles 10 y 9, concentraban el gasto en el turismo. El 65% del gasto en el turismo lo hacía el 10% de la población más rica en México. Si ven la tabla de la derecha, en el 2020, el 10% de la población más rica ya solo consumía el 45%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Los ricos están gastando menos en el turismo? No, sino que más gente de distintos niveles económicos está gastando en el turismo. Entonces también es un factor importante porque democratiza el turismo. Todos estamos consumiendo de alguna u otra forma turismo. Entonces creo que son dos cosas muy importantes para lo que es, o vamos a platicar ahorita, el programa de Pueblos Mágicos. Y creo que me alargué mucho en esta introducción. Pero el programa de Pueblos Mágicos parte de que es un programa de desarrollo económico, un programa de desarrollo del turismo. Entonces, tuvo en su momento todo lo que un programa que pretende hacer de la gestión de un destino tiene, ¿no? Hay una primera fase donde se hace el FODA, se analizan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene el destino, y después ya un programa de trabajo en donde es muy importante tener planeación, gestión, capacitación, un poco todo lo que nos decía Manuel. Tenemos que entender cuál es el hardware, cuáles son los atractivos que tenemos, las oportunidades, pero también tenemos que tener el software que permita esta gestión y que permita pues, el desarrollo del programa. Después la inversión pública-privada que se tiene que hacer, y ya el último paso es toda la mercadotecnia, la promoción que se hace sobre el destino. Bueno, Pueblos Mágicos es un programa que empezó desde la visión del gobierno federal en México en el año 2001, ya va para más de 22 años, y lo que pretendía era diversificar el turismo. México estaba muy concentrado en lo que es sol y playa. Seguramente todos conocen o han oído hablar de Cancún, tal vez de Acapulco, de Baja California, pero esa llegada de turistas, lo que se pretendía es que pudieran incorporarse o caminar hacia distintos pueblos que estaban en las zonas cercanas, y entonces que hubiera más derrama económica para otros pueblos y no solo estos hubs o centros turísticos. Entonces surgió con esa condición de diversificar el producto turístico, de revalorar y de recuperar los atractivos simbólicos que tiene cada localidad, la arquitectura, en fin, las costumbres que no se perdieran, y generó mucho interés en las autoridades. Generó interés porque como programa federal tenía recursos, entonces se empezó a invertir en las fachadas de las casas, en el cableado subterráneo, en bajar todos los cables de los pueblos para que se vieran bonitos, en fin, y entonces los alcaldes dijeron, oye, yo quiero ser parte de ese programa. No entendían ni para qué, ni qué significaba turismo, pero querían dinero para arreglar sus pueblos. Esa es la realidad de cómo empezó. Pero fue generando este interés y se dieron cuenta pues, de que empezaba a haber un desarrollo económico en la localidad. Empezamos con 2 pueblos mágicos y eso, nada más, generó tanto interés que para el año siguiente ya había 40 pueblos mágicos. Todo esto estaba muy orientado al desarrollo de infraestructura, como les digo, y ese fue el interés original que se generó, el poder tener esta infraestructura en los pueblos. Ya teníamos 48 pueblos para el 2011 y entonces sí había una masa crítica. El problema es que no teníamos reglas, no había un modelo de gestión, sino que fue muy natural, muy orgánico el hecho de que se fueran creando estos pueblos. Los criterios eran criterios básicamente pensados en, bueno, qué pueblo está más o menos bonito, cuál puedo rescatar y que pueda tener un atractivo turístico.
Después ya se hizo una reingeniería en donde se implementaron reglas, donde se exigieron criterios a seguir, donde se les obligaba a tener ya un plan de desarrollo turístico para que en realidad se aprovechara. El problema fue que en el Inter se volvió muy político el programa. Entonces, esa necesidad de los alcaldes de tener recursos hacía que levantaran la mano y decían: yo quiero ser pueblo mágico, y entonces si el alcalde conocía al gobernador, el gobernador se lo pedía a la federación, y entonces hubo un momento en el que se dieron muchos nombramientos de pueblos mágicos sin un rumbo claro y sin una, déjenme llamarle aquí lo más importante, sin un sentido de pertenencia de la localidad por querer ser pueblo mágico. Entonces muchos pueblos, de repente la gente decía: pues yo no sé por qué somos mágicos, no sé ni por qué somos pueblos mágicos, y la gente no trabajaba para eso, a diferencia de los primeros o de los últimos que se nombraron, en donde ya un proyecto común, la gente había comprado la idea de ser pueblo mágico. Y yo creo que aquí lo más importante, ya lo han dicho, es tener ese sentido de pertenencia y esa coordinación, tanto del gobierno como de la gente, ¿no? Ahora, esta reingeniería permitió poner reglas, hacer que quienes no tuvieran las ganas de ser pueblo mágico o los merecimientos, pues tuvieran ya posibilidad de salir del programa. Todo esto se trabajó con 3 pilares en mente. Ya lo platiqué ahorita, que es lo que es un programa de gestión de destinos, pero teníamos que ver la parte de planeación, ordenamiento y gestión, la inversión y la mercadotecnia. Entonces, nuestro modelo lo que siguió fue lo siguiente. Dijimos: a ver, tenemos que trabajar sobre la oferta turística, es decir, todos los establecimientos que están, hoteles, agencias de viaje, transportadoras, todo lo que se ofrece en un destino, verificar qué nos falta, qué tiene que mejorar la calidad. Trabajamos también aspectos de accesibilidad en los pueblos mágicos. La cuestión de sostenibilidad que decía Roland está dentro del ADN de los pueblos mágicos. Todas las exigencias que se le dan a los pueblos tienen que ver con sostenibilidad. Se capacitaron a la gente en los pueblos mágicos, a las empresas, y se buscaba tener ese mismo goal, ese mismo objetivo, decir: todos vamos a trabajar para tener un destino turístico. Evidentemente el tema de seguridad es súper importante. Un destino que no es seguro es un destino que va seguramente al fracaso. Y la seguridad vista desde 2 puntos de vista: la seguridad pública, ¿no?, violencia y todo eso, pero también el tema de desastres naturales, ¿no? Que la comunidad receptora estuviera involucrada, que se sintiera orgullosa de que vive en un lugar que es único. Evidentemente se establecía un marco regulatorio, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y bueno, finalmente se analizaba el mercado, la demanda del mercado y la promoción que se iba a hacer. Y utilizábamos 4 herramientas. Hacíamos visitas al lugar, valorábamos toda la documentación que se presentaba de lo que ese pueblo decía que tenía, hacíamos el análisis de la infraestructura y un análisis en redes sociales a través de herramientas de Big Data, y eso fue un alivio para mí, porque 121 pueblos que me tocó gestionar en su momento, 132 ahorita, es muy difícil la cantidad de cosas que están pasando en cada uno como para tenerlo todo monitoreado. Entonces hicimos este tablero que buscaba dentro de Twitter, de YouTube, de todas estas herramientas, qué estaba pasando en cada uno de esos componentes. Entonces yo tenía este tablero de control con todos los aspectos a evaluar y justamente las distintas herramientas. Entonces se hacían reportes de la gente que iba a las visitas, me los daban, veíamos en qué estaban bien, en qué estaban mal, veía yo las redes sociales, había más de 29 indicadores en cada uno de estos componentes que me decían qué estaba pasando. Es más, les voy a dar un ejemplo. Tembló en México. El ministro de Turismo me dice: oye, revisa
los pueblos en donde tembló, a ver qué pasó y cuáles están más afectados. Entonces manda una brigada para que vaya a estos lugares. Eran alrededor de 7, 8 pueblos mágicos que estaban afectados. Mando a la brigada, pero me meto al mismo tiempo al sistema de Big Data para ver los indicadores de seguridad por desastres naturales. Y entonces, cuando hago la lista de los más afectados, a las 2 horas del requerimiento del ministro, yo ya sabía cuáles eran. Pero bueno, no le fui a decir eso porque dije, donde me falle, me van a regañar. Pero ya después, una semana después que llegaron las brigadas, la misma lista, el mismo orden de afectación en los pueblos mágicos era el que yo había sacado 2 horas después del temblor. Entonces, sí tenía un sistema de monitoreo en tiempo real muy importante, ¿no? Luego viene la parte de la inversión. Había un programa público, gestionábamos nosotros alrededor de 1,000 millones de pesos, que es mucho dinero en ese momento, para hacer el cableado subterráneo, para pintar las fachadas, para meter toda la infraestructura, el equipamiento que se necesitaba, pero también tecnologías. Por ejemplo, hay un pueblo mágico que se llama Tequila, en donde trabajamos con Segitur, una agencia española, el tema de destino turístico inteligente, para monitorear y trazar dónde van los turistas, tener control y seguridad sobre los asuntos. La capacitación, pagábamos los proyectos de inversión inclusive para desarrollar los pueblos mágicos. Y bueno, finalmente es un tema complejo en mercadotecnia, porque yo no tengo claro qué es la marca de pueblos mágicos. Por un lado, puede ser una marca destino, pero resulta que son muchos destinos y que tienen distintas cualidades cada uno, y tampoco es una marca producto. Entonces es un híbrido en donde nos dice algo, aunque al mismo tiempo no nos dice mucho, ¿no? Sé que aquí y en varios lugares se han trabajado este tipo de conceptos. Están los pueblos patrimonio en Colombia, los pueblos blancos en España, en fin, pero creo que también la marca es importante porque esta es atractiva. Y cuando les preguntamos a los turistas, a los turistas nacionales, ¿conocen la marca? 9 de cada 10 nos decían que sí. Y el dato es muy impresionante porque es casi como saber de Coca-Cola, ¿no? Pero lo más importante es que era una marca, o es una marca, que detona cosas positivas. No nos dijeron en ninguna de las respuestas algo negativo sobre la marca. Entonces nos decían, a mí me dan ganas de visitarlos, son pueblos bonitos, quiero conocer, quiero viajar o tengo ganas de viajar. Entonces es una marca bastante bien posicionada que aglutina muchos pueblos y que te permite hacer este tipo de desarrollos. Yo creo que es importante porque si no hubiera esta percepción de la marca, no tendría el éxito que tiene. Y algo que tiene muy similar, aquí hay pueblos, hay una ciudad en México que es Monterrey, es una ciudad industrial que está trabajando sobre el tema turístico también, quiere desarrollar el tema turístico. Entonces se hace un evento al año en donde se reúnen a todos los pueblos mágicos para que distintas personas de Monterrey o de donde se haga el evento conozcan qué hay en los pueblos mágicos. Entonces se lleva artesanía, se lleva comida, se lleva muchas cosas. Me gustaría ponerles un video y al final terminamos con los beneficios del programa de pueblos mágicos y algunos casos de éxito. Pero vean este tipo de eventos. Sí, regresamos a la presentación ya nada más para concluir. Entonces, es un programa que ha traído varios beneficios, ¿no? Lo primero es que luego la gente que es de esos pueblos mágicos se siente orgullosa de pertenecer a este programa porque los hace distintos al resto de las localidades. Entonces, es un programa que ha generado
cierta aspiración y quien vive en esos lugares se siente orgulloso, ¿no? Fomenta esta cohesión social. Un caso muy breve nada más es San Carlos en Sinaloa. Es un destino que tiene dos particularidades. Por un lado, recibe turistas internacionales básicamente de Estados Unidos, que tienen sus segundas casas de retiro. Y por otro lado, los hoteleros del destino. Entonces, el interés ahí choca porque los americanos que llegan ahí pues quieren descansar y los turistas que llegan a los hoteles quieren fiesta, entonces quieren tener las discotecas y están en fiesta todo el tiempo. Entonces, estos dos grupos empresariales estaban peleados hasta que en un momento dado dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para buscar ser pueblo mágico porque eso va a dar orden. Las reglas que se establecen para poder gestionar un destino nos va a dar orden y nos va a permitir tener una convivencia. Al final no fueron pueblo mágico por otras razones, pero se juntaron y por primera vez en 20 años que no estaban peleados esos dos grupos, ¿no? Bueno, promueve la inversión. Hay muchos pueblos en donde el hecho del nombramiento mismo elevaba los precios de las propiedades en el centro histórico, por ejemplo, y mucha gente empezó a desarrollar empresas. Lo que es interesante es que hay un desarrollo endógeno, es decir, la casa de la abuela que de repente se vuelve restaurante, la opera gente de la localidad. Entonces no son las cadenas de hoteles o de restaurantes que llegan a los pueblos a invertir, porque ni saben ni conocen el lugar, sino es la gente de ahí que empieza a invertir también para desarrollar el turismo de ahí. Mejora evidentemente la calidad de vida y, como dije, democratiza el turismo. Entonces, 5 casos nada más, muy brevemente. El caso San Cristóbal de las Casas, la oferta de servicios creció exponencialmente, pasaron de tener 95 hoteles en el 2013, que fue el nombramiento, a más de 200 hasta el 2013, y ahorita ya seguramente tendrán arriba de los 150 o 200 hoteles. Entonces es un destino muy visitado en México. Viesca, este caso es interesantísimo. Es un pueblo que se había desarrollado por la agricultura por un lado y la logística por otro, porque es un pueblo de paso hacia Estados Unidos. Hacen una presa y deja de caer el agua, bueno, en la parte alta, entonces deja de caer el agua al valle y la parte de agricultura se pierde y cambian las vías del tren y ya no pasa por Viesca para ir a Estados Unidos. Entonces el pueblo estaba muriendo, empezaron a trabajar sobre atractivos turísticos, lo que tenía el pueblo muy bonito, y empezó ya a revivir a través del turismo. Tequila, en Jalisco, como les decía, es ya un destino turístico inteligente, desarrolló muchos productos turísticos, un tren en donde los que se suben sobrios llegan a Tequila como cucarachas, pero en realidad desarrollan muchos los recorridos sobre los agaves, en fin, y hay el doble de turistas que personas en el pueblo. Zacatlán en Puebla, el crecimiento de turistas a partir del nombramiento más que se duplicó, entonces llegó mucho más gente a este pueblo. Y Real del Monte es el caso del software. Una vez que tuvieron el nombramiento, trabajaron mucho por la calidad y las certificaciones MHQPL, que son certificaciones de calidad en higiene, punto limpio, en fin, es el que más se desarrolló. Pues básicamente es lo que traía para ustedes. Es un programa, creo, exitoso en México, pero también con muchas oportunidades, y de eso también podemos discutir en un momento más. Muchas gracias.